Buen día, mi nombre es Joana Valdés, pertenezco a la carrera de Trabajo Social. El día de hoy les presento mi proyecto de investigación para la materia de análisis de la información. Factores de negligencia familiar en el maltrato infantil en niños y niñas de Bogotá en el marco de la pandemia COVID-19. Pasando a nuestro primer punto de la agenda expositiva, vamos enfocados o nuestra investigación va enfocada en los factores de negligencia familiar frente al maltrato infantil. Como hemos sabido, durante siglos el maltrato se ha concebido como patrón de crianza y peor aún, disfrazado por el concepto de disciplina. A lo largo de nuestra investigación, iremos direccionados hacia la población de niños y niñas víctimas del maltrato infantil en Bogotá durante la pandemia 2020-2023. Esta investigación se centra en los factores que incidieron en dicha problemática, como lo es la negligencia, el maltrato físico, emocional dentro del entorno familiar, como las dinámicas que se implicaron, ¿sí? El estrés, el encierro, bueno, todo esto. Ya que esos cumplen un papel determinante en las repercusiones que se generan en los niños, como en su desarrollo integral. Bueno, en esta medida ahondaremos también en las cifras alarmantes que exploramos durante el transcurso de este trabajo investigativo. Bueno, hablando un poco de la delimitación del problema, hablamos que en la pandemia se desencadenó una serie de consecuencias sociales, emocionales, familiares. Esto hizo que las cifras aumentaran abismalmente. Cuando hablamos, por ejemplo, desde una mirada internacional, vemos como del 20% subió al 32% en el 2020, donde en Colombia, por ejemplo, el 83,6% de casos de violencia intrafamiliar, digamos que fueron por negligencia, donde la afectación estuvo en los estratos más bajos. Hablando un poco de Cundinamarca, los casos de violencia aumentaron en un 31% según la Secretaría Distrital. Y por último, todo este tema y digamos, esta afectación de violencia intrafamiliar en los niños afectó su desarrollo cognitivo, emocional y social. Vemos nomás cifras conciernen a las llamadas de emergencia de violencia intrafamiliar que tuvieron un 154% de aumento en la ciudad de Bogotá en el 2020, según la Cámara de Comercio. Por eso este equipo de investigación se plantea la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los factores de la negligencia familiar frente al maltrato infantil en niños y niñas de Bogotá en el marco de la pandemia COVID-19? Esta es nuestra pregunta de investigación. Bueno, hablando un poco de los objetivos, nuestro objetivo general es indagar los factores de negligencia familiar que contribuyeron al maltrato infantil en niños durante la pandemia COVID-19. Sobre los objetivos específicos es clasificar los indicadores de maltrato que surgen a nivel global, regional y local conforme al confinamiento, identificar las características y o dinámicas como factores de riesgo en los núcleos familiares en su vida cotidiana y establecer cuántos niños y niñas han sido víctimas de maltrato físico según instituciones establecidas para este fin dentro del marco de la pandemia. Bueno, conforme a la justificación, hablamos de las causas y consecuencias de la negligencia para dimensionar y categorizar los diferentes elementos para poder hacer un cambio. Por otro lado, lograr identificar los tipos de familia y su composición y roles dentro de la familia y sus dinámicas. Por otro lado, los diferentes tipos de violencia que afecta a los niños en su desarrollo. Y por otro lado, por la afectación en el género concierne al maltrato infantil. Bueno, hablando desde el marco legal, hablamos de la Ley 12 de 1999, donde nos habla sobre la Convención Internacional de los Derechos de Niñas y Niñas. La Ley 294 de 1996, donde se refieren que todo daño psíquico y físico o agravio se refiere o es una forma de agresión como tipo de maltrato. La Ley 1098 del 2006, conocida como el Código de Infancia y Adolescencia y la ley 2089, donde habla de los derechos de los niños y las niñas, de su protección física, mental y emocional. Bueno, hablando un poco de las categorías que se manejaron, está la negligencia, el maltrato, familia y género, con subcategorías como la empatía, abandono, violencia, apego, emociones, presión y desigualdad. Bueno, hablando desde un marco metodológico, me despliego desde una mirada empírico-analítica, siendo en primera medida, digamos, como un direccionamiento hacia los factores para poder identificar este maltrato infantil dentro de la pandemia, como lo son la negligencia, la violencia, el abuso, el maltrato psicológico, físico y emocional. Bueno, hablando un poquito del análisis, lo hablamos desde una perspectiva mixta, ya que deseamos, digamos, con la recaudación de datos, no solo, digamos, que tener
un dato cuantitativo, sino cualitativo, donde podemos comprender el fenómeno de manera completa, ¿sí? Cómo esos factores afectaron dentro de la pandemia a nuestras familias colombianas. Las técnicas utilizadas fueron la entrevista semiestructurada, como la observación no participante y a su vez el muestreo de juicio. Hablando del universo y muestras, tomamos el tema de dos madres con más de un hijo, con y sin pareja, como les refería anteriormente, el tema de las variables. Nuestra muestra estaría también direccionada a un muestreo no probabilístico porque digamos que necesitamos o nos permite seleccionar en base al propósito del estudio, que es como tal el tema del maltrato desde diferentes variables en cada familia. Bueno, alguno de los resultados fue que el tema de la violencia intrafamiliar, ese 154% de aumento, fue debido al estrés económico, emocional generado durante la pandemia en todos los factores mencionados. Por otro lado, el tema de la empatía hacia los menores pues se deterioró por estas mismas razones, aunque también el arrepentimiento entra a jugar un papel importante dentro de las cifras. Por otro lado, los niños experimentaron efectos psicológicos profundos con altos niveles de ansiedad, miedo y estrés. Bueno, aquí vemos dos de los resultados de mi investigación en donde una hablamos de que la mayor cantidad de violencia se genera hacia el hijo mayor. Esto concierne, digamos, a la responsabilidad que se le puede generar al niño por ser, digamos, que uno de los mayores responsables de muchas de las tareas del hogar. Por otro lado, vemos que el sentimiento del arrepentimiento tiene un 100% dentro de las mamás entrevistadas. Esto, digamos que no puede ser una excusa para el tema del maltrato infantil, pero pues sí es una cifra importante para analizar cómo las madres, por temas de estrés y por inconvenientes económicos del confinamiento, pues digamos que pueden llegar a ciertos niveles de ansiedad para lastimar a los chicos, aunque pues tengan sentimientos de arrepentimiento. Entonces, vemos cómo en el restante de los resultados, vemos cómo se desglosa toda esta información.